El bebé especial del millonario se atragantaba desesperado, hasta que una mesera tímida hizo lo impensable y le salvó la vida. En cuestión de segundos, la vida de dos desconocidos se entrelazaría para siempre en el lugar menos esperado. El restaurante Le Jardin Doré brillaba bajo las luces de cristal más elegantes de toda la Ciudad de México. Era un martes por la noche cuando los gritos desesperados de un bebé cortaron el silencio sofisticado del lugar más exclusivo de Polanco. Los comensales, vestidos con sus mejores galas, voltearon alarmados hacia la mesa del rincón, donde un hombre de traje impecable sostenía a un pequeño de apenas 8 meses entre sus brazos temblorosos. Rodrigo Mendoza, magnate inmobiliario de 35 años, sintió cómo el mundo se detenía cuando su hijo Santiago comenzó a ahogarse. El bebé, nacido con síndrome de Down, había logrado llevarse a la boca un pequeño trozo de pan que ahora bloqueaba completamente su respiración. Los ojos del pequeño se llenaron de lágrimas mientras su rostro adquiría un tono azulado que heló la sangre de su padre. «¡Ayuda! Mi hijo se está ahogando», gritó Rodrigo con una desesperación que jamás había sentido en toda su vida exitosa. Los meseros corrieron hacia él, pero ninguno sabía qué hacer. Los clientes se levantaron de sus mesas, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente paralizados por el shock. El manager del restaurante pidió una ambulancia, pero todos sabían que no llegaría a tiempo. En medio del caos, una figura delgada se abrió paso entre la multitud con determinación silenciosa. Paloma Herrera, de 28 años, había estado limpiando mesas en el área de servicio cuando escuchó los gritos. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer su bandeja y corrió hacia la mesa donde un padre millonario vivía el peor momento de su existencia. Paloma había trabajado como mesera en Le Jardin Doré durante 3 años. Era conocida por su timidez, por pasar desapercibida entre las sombras del elegante establecimiento. Los clientes adinerados apenas notaban su presencia cuando servía sus platos de 500 pesos o llenaba sus copas de vino francés. Para ellos era invisible, pero en ese momento crucial, su presencia se volvió la más importante del mundo. Sin pedir permiso, Paloma tomó al bebé de los brazos de Rodrigo. Sus manos, acostumbradas a cargar pesadas charolas y limpiar mesas durante 12 horas diarias, ahora sostenían la vida más preciada de un hombre que podría comprar todo el restaurante sin pestañear. Santiago pesaba apenas 7 kilos. Pero en los brazos de Paloma se sintió como si cargara el universo entero. Con movimientos precisos que parecían surgir de un instinto maternal profundo, Paloma colocó al bebé boca abajo sobre su antebrazo izquierdo. Su mano derecha, firme y segura, comenzó a dar golpes controlados en la espalda del pequeño. 1, 2, 3 golpes. El restaurante completo contuvo la respiración. Rodrigo observaba con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo cómo cada segundo se alargaba como una eternidad. Al 4.º golpe, el trozo de pan salió disparado de la garganta de Santiago. El bebé lloró con fuerza, el sonido más hermoso que Rodrigo había escuchado jamás. Su rostro recuperó el color rosado y saludable, mientras sus pequeños pulmones se llenaban de aire otra vez. Paloma sonrió con ternura y le devolvió al bebé a su padre, quien la recibió con manos temblorosas. El restaurante completo estalló en aplausos, pero Paloma ya había comenzado a alejarse discretamente, como si nada hubiera pasado. Rodrigo la siguió con la mirada, todavía en estado de shock, cargando a su hijo que ahora sonreía y balbuceaba como si los últimos minutos de terror nunca hubieran ocurrido. En ese momento, algo cambió para siempre en el corazón del millonario. Había visto la verdadera riqueza y no tenía nada que ver con su cuenta bancaria. Esa noche, mientras los otros comensales gradualmente regresaron a sus conversaciones y cenas, Rodrigo no pudo apartar la vista de la mesera tímida que había salvado lo más importante de su mundo.
Su vida, construida sobre cifras y contratos, acababa de ser redefinida por una mujer que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena. ¿Qué crees que pasará después? Dale like si esta historia te está emocionando, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa todo para seguir trayéndote estas historias increíbles. Rodrigo Mendoza no pudo dormir esa noche. En su penthouse de Santa Fe, mientras Santiago descansaba plácidamente en su cuna, el empresario caminaba de un lado a otro por su estudio, reviviendo cada segundo del incidente en el restaurante. Las imágenes se repetían en su mente como una película. El rostro sereno de Paloma, la precisión de sus movimientos, la forma en que había tomado control de la situación cuando todos los demás, incluyéndolo a él, se habían paralizado por el pánico. Durante los 3 años que había frecuentado Le Jardin Doré, jamás había reparado en ella. Para Rodrigo, los empleados del lugar eran simplemente parte del decorado, figuras silenciosas que aparecían y desaparecían sin dejar huella en su mundo de negocios y responsabilidades. Pero ahora, la imagen de esa mesera tímida se había grabado en su memoria de una forma que no lograba comprender. A las 6 de la mañana, después de una noche de insomnio total, Rodrigo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Vistió a Santiago con especial cuidado, notando por primera vez cómo los ojos del bebé brillaban con una alegría pura que contrastaba con la preocupación constante que él había cargado desde su nacimiento. Su hijo tenía síndrome de Down, y aunque Rodrigo lo amaba incondicionalmente, no podía negar que también sentía miedo. Miedo por su futuro, por su salud, por todos los desafíos que tendría que enfrentar. El trayecto hasta el restaurante se sintió diferente esa mañana. Rodrigo, acostumbrado a revisar emails y hacer llamadas durante sus traslados, se dedicó completamente a observar a Santiago. El bebé sonreía y balbuceaba, ajeno a la tormenta emocional que vivía su padre. En algún momento del viaje, Rodrigo se dio cuenta de que había estado tan enfocado en proteger a su hijo de un mundo que consideraba hostil, que había olvidado ver la belleza y fortaleza que Santiago ya poseía. Le Jardin Doré lucía completamente diferente durante las horas de la mañana, sin los manteles elegantes, las velas encendidas y los clientes adinerados. El lugar revelaba su esencia más humilde. Los empleados preparaban el servicio del día y por primera vez Rodrigo pudo verlos realmente como personas con historias, sueños y vidas complejas más allá de su función en el restaurante. Paloma estaba arreglando las mesas del área principal cuando el manager del restaurante, sorprendido por la presencia temprana del cliente más importante del lugar, se acercó a recibirlo. Rodrigo pidió hablar a solas con la mesera que había ayudado a su hijo la noche anterior, y aunque el manager encontró extraña la petición, no estaba en posición de negársela al hombre que prácticamente financiaba el lugar con sus frecuentes visitas y eventos empresariales. Cuando Paloma se acercó, Rodrigo pudo ver algo en sus ojos que la noche anterior había pasado por alto debido al shock del momento. Había una profundidad, una calidez genuina que contrastaba completamente con las miradas calculadas y ambiciosas a las que estaba acostumbrado en su círculo social. Ella mantenía la vista baja, claramente incómoda por la situación, y Rodrigo se dio cuenta de que no sabía cómo comenzar esa conversación. Santiago, como si percibiera la tensión del momento, extendió sus pequeños brazos hacia Paloma y emitió un sonido de alegría. La reacción de la joven fue instantánea. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina y, sin pensarlo, extendió su dedo para que el bebé pudiera agarrarlo. En ese gesto simple, Rodrigo vio algo que lo conmovió profundamente. Paloma no miraba a Santiago con lástima o incomodidad, como tantas otras personas habían hecho. Lo miraba con el mismo cariño natural que mostraría hacia cualquier bebé.
La conversación que siguió fue breve pero reveladora. Paloma le contó que había aprendido primeros auxilios durante un curso gratuito en la Cruz Roja, motivada por su trabajo en el restaurante donde a menudo había adultos mayores que podrían necesitar ayuda. Su humildad era genuina. Para ella, lo que había hecho la noche anterior no era nada extraordinario. Simplemente había reaccionado como cualquier persona decente lo habría hecho. Rodrigo se encontró estudiando cada detalle de su comportamiento, la forma en que sus manos temblaban ligeramente debido a los nervios, cómo evitaba el contacto visual directo, pero se iluminaba cuando interactuaba con Santiago, la sencillez de sus palabras comparada con la sofisticación artificial de las mujeres de su círculo social. Había algo auténtico en Paloma que despertaba en él emociones que había olvidado que existían. Antes de marcharse, Rodrigo le preguntó si conocía algún lugar donde pudiera aprender más sobre el cuidado de niños con necesidades especiales. La respuesta de Paloma lo sorprendió. Ella había sido voluntaria durante años en una fundación que apoyaba a familias con hijos con discapacidades, no por obligación o para cumplir con servicio social, sino porque genuinamente disfrutaba ayudar y aprender de esas familias extraordinarias. La Fundación Esperanza Brillante se ubicaba en una modesta casa de 2 pisos en la Colonia del Valle, muy lejos del glamour de Santa Fe y Polanco, donde Rodrigo había construido su imperio. Cuando llegó ese sábado por la mañana con Santiago en brazos, se sintió completamente fuera de lugar. Su BMW último modelo contrastaba dramáticamente con los autos compactos y motos estacionadas en la calle, pero había algo en el ambiente del lugar que inmediatamente lo tranquilizó. Paloma lo recibió en la entrada principal, y Rodrigo pudo notar cómo su personalidad se transformaba completamente en ese ambiente. Aquí no era la mesera tímida que pasaba desapercibida entre las mesas elegantes. Aquí era una mujer segura de sí misma, respetada y claramente amada por todos los que la rodeaban. Los niños corrían hacia ella gritando su nombre. Los padres la saludaban con cariño genuino, y el personal de la fundación la consultaba constantemente sobre diferentes asuntos. La directora de la fundación, una mujer mayor llamada Elena Vázquez, recibió a Rodrigo con una sonrisa cálida pero analizadora. Había visto pasar por ahí muchos padres adinerados que llegaban llenos de culpa y con ganas de arreglar la condición de sus hijos mediante donaciones generosas. Pero algo en la forma en que Rodrigo sostenía a Santiago, con esa mezcla de amor y vulnerabilidad, le indicó que este caso podría ser diferente. Durante las siguientes 3 horas, Rodrigo vivió una experiencia que cambió completamente su perspectiva sobre la paternidad y la discapacidad. Vio niños con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral y otras condiciones, no como pacientes o casos de estudio, sino como individuos únicos llenos de personalidad, alegría y potencial. Observó cómo Paloma interactuaba con cada uno de ellos, conociendo sus nombres, sus preferencias, sus pequeños logros y desafíos diarios. Santiago parecía haber encontrado su lugar en el mundo. Inmediatamente se sintió atraído hacia los otros niños, sonriendo y balbuceando en respuesta a sus juegos y caricias. Rodrigo se dio cuenta de que había estado protegiendo tanto a su hijo del mundo exterior, que había olvidado darle la oportunidad de simplemente ser un niño normal, rodeado de otros niños que lo entenderían perfectamente. Durante la sesión de terapia grupal, Rodrigo escuchó historias que lo conmovieron hasta las lágrimas. Padres de diferentes estratos socioeconómicos compartían sus experiencias, sus miedos, sus alegrías y sus aprendizajes. Una madre que trabajaba como empleada doméstica habló sobre cómo su hija de 5 años con síndrome de Down había aprendido a leer antes que sus hermanos mayores. Un taxista contó con orgullo cómo su hijo autista
Había memorizado todos los mapas de la ciudad y ahora lo ayudaba a encontrar las mejores rutas. Paloma facilitaba estas conversaciones con una naturalidad que revelaba años de experiencia y un entendimiento profundo de las dinámicas familiares que se desarrollaban alrededor de la discapacidad. Rodrigo se encontró participando en las discusiones, compartiendo por primera vez sus miedos más profundos sobre el futuro de Santiago. No como el exitoso empresario que siempre tenía respuestas para todo, sino como un padre que, a pesar de todos sus recursos económicos, se sentía perdido y asustado. La transformación en Rodrigo fue evidente para todos los presentes. El hombre que había llegado esa mañana rígido y claramente incómodo, gradualmente se relajó y comenzó a sonreír genuinamente por primera vez en meses. Santiago, como si percibiera el cambio en su padre, se volvió más activo y social de lo que Rodrigo jamás lo había visto. Durante el almuerzo comunitario, Rodrigo insistió en ayudar con la preparación y el servicio de los alimentos. Paloma lo observaba con curiosidad mientras él, acostumbrado a que otros sirvieran por él, ahora llenaba platos y distribuía bebidas con una humildad que ella jamás habría esperado de alguien de su posición social. Fue durante esos momentos compartidos en la cocina improvisada cuando Rodrigo y Paloma comenzaron a conversar de manera más personal. Él le contó sobre su vida antes de Santiago, una existencia vacía, llena de logros profesionales, pero carente de propósito real. Ella le habló de su familia humilde, de cómo había llegado a la fundación buscando darle sentido a su vida más allá del trabajo en el restaurante, y de cómo estos niños especiales le habían enseñado más sobre la fortaleza humana que cualquier libro o experiencia anterior. Cuando el día terminó, Rodrigo se sintió como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Santiago se había quedado dormido en sus brazos, agotado pero visiblemente feliz, después de un día lleno de nuevas experiencias y conexiones. Mientras caminaba hacia su auto, Rodrigo se dio cuenta de que por primera vez desde el nacimiento de su hijo, sentía esperanza real sobre su futuro. Paloma los acompañó hasta la salida, y en el momento de despedirse, Rodrigo sintió una conexión que iba mucho más allá de la gratitud. Había encontrado en ella no solo a la mujer que había salvado la vida de su hijo, sino a alguien que podría enseñarle cómo vivirla plenamente. Las siguientes semanas marcaron un cambio radical en la rutina de Rodrigo Mendoza. El hombre que solía pasar 14 horas diarias en su oficina, revisando contratos y cerrando negocios millonarios, ahora encontraba formas de terminar su jornada laboral temprano para pasar tiempo en la Fundación Esperanza Brillante. Sus socios y empleados notaron el cambio, pero ninguno se atrevía a cuestionar las nuevas prioridades del magnate inmobiliario más poderoso de la Ciudad de México. Santiago se había convertido en la pequeña estrella de la fundación. Su personalidad alegre y su sonrisa contagiosa iluminaban cada sesión de terapia. Los otros niños lo habían adoptado como su hermano menor, y los padres comentaban constantemente cómo la presencia del bebé había traído una energía especial al lugar. Rodrigo observaba estas interacciones con una mezcla de orgullo y asombro, dándose cuenta de que su hijo poseía un don natural para conectar con otros que él había subestimado completamente. Paloma había comenzado a mostrarse menos tímida en presencia de Rodrigo, aunque todavía mantenía cierta distancia respetuosa que él encontraba tanto frustrante como encantadora. Durante las actividades grupales, él había comenzado a notar pequeños detalles sobre ella que lo fascinaban. La forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo sus ojos se iluminaban cuando algún niño lograba un pequeño avance. La paciencia infinita que mostraba incluso en los días más difíciles. Una tarde de jueves, mientras ayudaba a organizar material didáctico en una de las aulas, Rodrigo encontró el valor para hacer una pregunta que había estado rondando su mente durante días. «Paloma,
¿puedo preguntarte algo personal? Su voz sonó más nerviosa de lo que había pretendido. Ella levantó la vista de los libros que estaba ordenando y por un momento sus ojos se encontraron directamente. «Claro, señor Mendoza. Rodrigo, por favor. Después de todo lo que hemos compartido aquí, creo que podemos dejarnos de formalidades». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Me pregunto, ¿qué te motivó realmente a aprender primeros auxilios? ¿Y cómo llegaste a esta fundación?» La expresión de Paloma se suavizó y por primera vez desde que se conocían, ella se relajó completamente. Se sentó en una de las sillas pequeñas diseñadas para los niños y Rodrigo hizo lo mismo, sintiéndose ridículo, pero decidido a mantener la conversación al mismo nivel. Cuando tenía 15 años, mi hermano menor se ahogó en la alberca de una casa donde mi mamá trabajaba como empleada doméstica. Nadie sabía qué hacer y para cuando llegó la ambulancia, su voz se quebró ligeramente. Se llamaba Miguel. Era el más inteligente de todos nosotros. Tenía sueños enormes. Quería ser doctor. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. La historia explicaba tanto sobre la reacción instintiva de Paloma esa noche en el restaurante, sobre su dedicación a ayudar a otros, sobre la profundidad de comprensión que mostraba ante el dolor ajeno. Después de eso, juré que nunca más me quedaría sin saber cómo ayudar a alguien en una emergencia. Tomé todos los cursos de primeros auxilios que pude, trabajé extra para pagarlos, estudié hasta memorizar cada procedimiento. Paloma sonrió tristemente. Y llegué aquí porque estos niños me recuerdan que cada vida es preciosa, sin importar las dificultades que pueda traer consigo. En ese momento, Rodrigo comprendió que había estado viviendo en un mundo artificial, donde el valor de las personas se medía por sus cuentas bancarias y sus logros profesionales. Paloma había perdido a su hermano, había convertido ese dolor en propósito y había dedicado su vida a asegurar que otros no vivieran la misma tragedia que había marcado a su familia para siempre. «Lo siento mucho, Paloma. No tenía idea de que...» Comenzó a disculparse, pero ella lo interrumpió con una sonrisa genuina. «No tienes que disculparte. Miguel hubiera adorado conocer a Santiago. Siempre decía que los bebés eran como pequeños maestros que venían a enseñarnos cosas que habíamos olvidado sobre la vida». Santiago, como si hubiera escuchado su nombre, gateó hacia ellos desde el área de juegos donde había estado interactuando con otros niños. Se dirigió directamente hacia Paloma, levantó sus bracitos para que lo cargara y una vez en sus brazos comenzó a tocar suavemente su rostro con sus pequeñas manos, como si quisiera borrar la tristeza que había aparecido en sus ojos. Rodrigo observó la escena sintiendo cómo algo se movía profundamente en su pecho. No era solo atracción física, aunque tenía que admitir que Paloma le parecía hermosa de una forma que no había experimentado antes. Era algo mucho más profundo: admiración, respeto y un reconocimiento de que había encontrado a alguien cuya riqueza interior superaba cualquier fortuna material que él hubiera acumulado. Esa noche, después de acostar a Santiago, Rodrigo se encontró sentado en su balcón con vista a toda la ciudad, reflexionando sobre la conversación del día. Por primera vez en años, no revisó emails de trabajo ni planificó estrategias empresariales. En lugar de eso, pensó en Miguel, el hermano de Paloma que nunca conocería, en la fortaleza extraordinaria que había permitido a una joven convertir una tragedia personal en un propósito de vida, y en cómo su propio hijo había sido el puente que lo había llevado a descubrir un mundo que siempre había existido, pero que él había sido demasiado ciego para ver. Esa noche, Rodrigo Mendoza comenzó a enamorarse. No del tipo de amor superficial que había experimentado en relaciones anteriores basadas en conveniencia mutua y estatus social, sino de algo profundo, real y transformador que prometía cambiar no solo su corazón, sino toda su forma de entender la vida.
La relación entre Rodrigo y Paloma había comenzado a evolucionar de manera sutil pero innegable. Durante las actividades en la fundación, sus conversaciones se extendían más allá de los temas relacionados con Santiago y los otros niños. Él había comenzado a preguntarle sobre sus sueños, sus pensamientos, sus opiniones sobre la vida, y ella, gradualmente, había empezado a compartir partes más íntimas de su mundo interior. Sin embargo, las diferencias sociales entre ellos creaban una tensión constante que ninguno de los dos mencionaba directamente, pero que ambos sentían profundamente. Paloma seguía trabajando en Le Jardin Doré durante las noches, sirviendo a clientes que la trataban como mueble invisible, mientras que durante los días compartía momentos significativos con un hombre que podría comprar el restaurante completo sin afectar sus finanzas. Un viernes por la noche, Rodrigo decidió cenar en el restaurante. No había sido una decisión planeada. Simplemente había terminado una reunión de negocios cerca del lugar y sintió el impulso de ver a Paloma en su ambiente laboral. Cuando entró al elegante establecimiento, inmediatamente notó cómo cambiaba su postura, su expresión, toda su presencia. Aquí era nuevamente la mesera tímida que evitaba el contacto visual y mantenía una distancia profesional impecable. Durante la cena, Rodrigo observó cómo otros clientes trataban a Paloma. Algunos la ignoraban completamente, otros le hablaban con un tono condescendiente que lo molestó profundamente. Una pareja de mediana edad se quejó ruidosamente porque su orden había tardado 5 minutos más de lo esperado, dirigiéndose a Paloma con una rudeza que hizo que Rodrigo apretara los puños bajo la mesa. Después de terminar su cena, Rodrigo esperó en el estacionamiento hasta que el restaurante cerró. Cuando Paloma salió, caminando hacia la parada de autobús con su uniforme guardado en una bolsa de tela, él se acercó con su auto y le ofreció llevarla a casa. La conversación durante el trayecto fue incómoda, llena de silencios pesados y comentarios superficiales sobre el clima. Paloma vivía en una pequeña casa de interés social en Nezahualcóyotl, a más de 1 hora de distancia del restaurante. Mientras recorrían calles que él jamás había transitado, pasando por mercados populares, puestos de tacos en las esquinas y familias enteras sentadas en las banquetas disfrutando la frescura de la noche, Rodrigo se dio cuenta de que no conocía realmente la ciudad donde había nacido y construido su imperio. Cuando llegaron frente a la casa de Paloma, ella se bajó rápidamente, claramente incómoda por la situación, pero antes de que pudiera entrar, Rodrigo bajó también del auto y la llamó. «Paloma, espera. Hice algo malo. Siento que algo cambió entre nosotros hoy». Ella se detuvo, sus hombros tensos, sin voltearse a mirarlo. «No hiciste nada malo, Rodrigo. Es solo que a veces olvido quién soy cuando estoy en la fundación contigo. Hoy me recordé. ¿Qué quieres decir con eso?» Finalmente se volteó, y en sus ojos él pudo ver una mezcla de dolor y determinación. «Soy una mesera, Rodrigo. Gano en un mes lo que tú gastas en una botella de vino. Vivo en una casa de 3 cuartos que compartimos 5 personas. Tomo 3 camiones para llegar al trabajo porque no tengo auto. Esa es mi realidad. Pero eso no importa. Al menos, no para mí». Paloma sonrió con tristeza. «Claro que importa. Importa cuando tus amigos empresarios se enteren de que estás interesado en la mesera. Importa cuando tu familia te pregunte qué tienes en común con alguien que no terminó la universidad. Importa cuando te des cuenta de que yo nunca podré ser parte de tu mundo real». Las palabras de Paloma golpearon a Rodrigo como una bofetada de realidad. Había estado viviendo en una burbuja, creyendo que las diferencias sociales podían superarse simplemente con buenas intenciones. Pero ella tenía razón. Él no había pensado en las implicaciones prácticas de sus sentimientos, en las miradas de juicio que ella tendría que soportar, en la incomodidad que ambos experimentarían al intentar navegar mundos tan diferentes. «Yo no te veo como la mesera, Paloma.
Te veo como la mujer que salvó a mi hijo, como alguien que me ha enseñado más sobre la vida en unas semanas de lo que aprendí en 35 años. Y yo te veo como un hombre bueno que está confundiendo gratitud con algo más profundo. Su voz se quebró ligeramente. Rodrigo, yo también siento algo especial cuando estamos juntos, pero no puedo permitirme soñar con cosas que no son para mí. Esa noche, Rodrigo regresó a su penthouse sintiendo un vacío que no había experimentado antes. Se sentó en el cuarto de Santiago, observando a su hijo dormir pacíficamente, y se dio cuenta de que Paloma había tocado un punto crucial. ¿Qué tenía realmente para ofrecerle más allá de una vida cómoda económicamente, pero llena de compromisos sociales que podrían hacerla sentir fuera de lugar? Durante los siguientes días, la tensión entre ellos en la fundación se volvió palpable. Paloma mantenía una distancia profesional cordial, participando en las actividades, pero evitando conversaciones personales. Rodrigo, por su parte, luchaba entre respetar sus deseos de mantener la distancia y el impulso creciente de demostrarle que sus diferencias socioeconómicas no tenían que ser una barrera insuperable. El punto de quiebre llegó cuando Santiago se enfermó con una fiebre alta durante un fin de semana. Rodrigo, presa del pánico, llamó a Paloma desesperadamente. Ella llegó a su penthouse sin dudarlo un segundo, olvidando todas las barreras y diferencias sociales ante la posibilidad de que el bebé necesitara ayuda. Durante esas horas, cuidando juntos a Santiago, ambos se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro iba mucho más allá de la gratitud o la confusión emocional. Era amor real, profundo y complicado por circunstancias que ninguno de los dos sabía exactamente cómo superar. Santiago se recuperó de la fiebre después de 2 días intensos que pusieron a prueba no solo la resistencia física de Rodrigo y Paloma, sino también la fortaleza de las barreras emocionales que habían intentado construir entre ellos. Durante esas 48 horas, cuidando turnos para monitorear la temperatura del bebé, preparando compresas frías y manteniendo vigilia nocturna, ambos se dieron cuenta de que funcionaban como un equipo natural, complementándose de una forma que iba más allá de cualquier diferencia social o económica. La noche que Santiago finalmente durmió tranquilo, con la fiebre completamente controlada, Rodrigo y Paloma se encontraron solos en la sala de estar del penthouse. Ella había insistido en quedarse hasta estar completamente segura de que el bebé estaba fuera de peligro, y él había estado demasiado agradecido para insistir en que se fuera a descansar. Sentados en el sofá, separados por una distancia prudente, pero conscientes de cada respiración del otro, finalmente abordaron la conversación que habían estado evitando. Paloma, necesito decirte algo, y necesito que me escuches completamente antes de que respondas. Rodrigo se giró para mirarla directamente. Me he enamorado de ti, no por gratitud, no por confusión, sino porque eres la persona más auténtica, valiente y hermosa que he conocido en mi vida. Paloma abrió la boca para responder, pero él levantó su mano suavemente. Déjame terminar. Sé que venimos de mundos diferentes. Sé que hay obstáculos que parecen imposibles de superar, pero también sé que lo que siento por ti ha cambiado no solo mi corazón, sino mi forma completa de ver la vida. Antes de conocerte, mi existencia era una rutina vacía de logros profesionales. Ahora, cada día tiene significado porque existe la posibilidad de verte, de aprender algo nuevo de ti, de ser una mejor persona inspirado por tu ejemplo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Paloma, pero ella permaneció en silencio. No te estoy pidiendo que cambies tu vida por mí. Te estoy pidiendo que me permitas cambiar la mía para merecer un lugar en la tuya. Si las diferencias sociales son el problema, estoy dispuesto a trabajar para reducirlas. Si es mi mundo el que te intimida, podemos construir uno nuevo juntos. Paloma finalmente habló,
su voz temblorosa pero firme. «Rodrigo, yo también me he enamorado de ti, y eso es exactamente lo que me asusta, porque cuando te amo, pierdo la objetividad para ver todas las razones por las que esto no puede funcionar. ¿Y si olvidamos esas razones por un momento? Si solo nos permitimos sentir lo que sentimos sin analizar las consecuencias». En respuesta, Paloma se acercó a él en el sofá. Por primera vez desde que se conocían, no había distancia física entre ellos. Rodrigo tomó sus manos, notando las pequeñas cicatrices que años de trabajo duro habían dejado en sus dedos, y las besó suavemente. «Quiero intentarlo contigo, Rodrigo, pero necesito que entiendas que no voy a cambiar quién soy para encajar en tu mundo. No voy a fingir ser alguien que no soy. No te pediría eso jamás. De hecho, necesito que me ayudes a encontrar quién soy realmente yo, más allá del dinero y los negocios». Esa noche, por primera vez en meses, ambos sintieron una paz completa. No habían resuelto todos los obstáculos que enfrentarían, pero habían tomado la decisión de enfrentarlos juntos. Santiago durmió tranquilo en su cuarto, inconsciente de que esa noche había marcado el comienzo de una nueva configuración familiar que cambiaría su vida para siempre. Durante las siguientes semanas, Rodrigo comenzó a hacer cambios concretos en su estilo de vida. Redujo sus horarios de trabajo, delegó más responsabilidades en sus socios y comenzó a pasar más tiempo en actividades que realmente le importaban. Su empresa siguió funcionando perfectamente, algo que lo hizo darse cuenta de que había estado trabajando por hábito más que por necesidad real. Paloma, por su parte, decidió inscribirse en clases nocturnas para terminar su carrera en trabajo social, un sueño que había postergado por años debido a limitaciones económicas. Cuando Rodrigo se ofreció a pagar sus estudios, ella se negó rotundamente, pero aceptó que él cuidara a Santiago durante las noches cuando ella tenía clases, para que pudiera reducir sus horas en el restaurante. La transformación de ambos no pasó desapercibida en sus respectivos círculos. Los socios empresariales de Rodrigo comenzaron a notar su nueva perspectiva sobre los negocios, más enfocada en el impacto social que en las ganancias puras. Los compañeros de trabajo de Paloma en el restaurante la veían más segura de sí misma, más dispuesta a defender sus derechos como empleada. El primer desafío real llegó cuando Rodrigo decidió presentar oficialmente a Paloma a su círculo social más cercano durante una cena en su casa. Invitó a 3 parejas de amigos empresarios con los que había mantenido relaciones sociales durante años. La noche fue exactamente tan incómoda como Paloma había predicho que sería. Las esposas de los empresarios, mujeres acostumbradas a competir por estatus social a través de ropa de diseñador y cirugías estéticas, trataron a Paloma con una condescendencia apenas disimulada. Los hombres, aunque más directos en su sorpresa, hicieron comentarios que Rodrigo interpretó como profundamente irrespetuosos hacia la mujer que amaba. La gota que derramó el vaso fue cuando una de las invitadas, aparentemente tratando de ser amigable, le preguntó a Paloma si había considerado tomar clases de etiqueta para adaptarse mejor al nivel social de Rodrigo. La respuesta de Paloma fue elegante pero clara. Ella no tenía intención de adaptarse a estándares superficiales, y cualquier persona que no pudiera apreciar su valor auténtico simplemente no merecía su tiempo. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Rodrigo se disculpó profundamente con Paloma por haber subestimado la crueldad de su círculo social. Pero en lugar de sentirse desanimada, ella le dijo algo que lo sorprendió. «Ahora entiendes por qué necesitamos construir nuestro propio mundo, con personas que compartan nuestros valores reales». Fue en ese momento cuando Rodrigo se dio cuenta de que el amor verdadero no se trataba de que una persona se adaptara al mundo de la otra, sino de crear juntos un espacio donde ambos pudieran ser completamente auténticos.
Los meses siguientes marcaron una transformación radical en la vida de ambos. Rodrigo tomó una decisión que sorprendió incluso a sus socios más cercanos. Comenzó a reestructurar su empresa para enfocarse en proyectos de desarrollo social. Su primera iniciativa fue la construcción de un centro comunitario en Nezahualcóyotl, diseñado específicamente para familias con miembros que tuvieran discapacidades. El proyecto incluiría espacios de terapia, aulas de capacitación laboral y un área de cuidado infantil. Paloma se convirtió en su asesora principal para el proyecto, no como empleada, sino como socia consultora. Su conocimiento profundo de las necesidades reales de las familias de escasos recursos, combinado con la experiencia de Rodrigo en desarrollo inmobiliario, creó una sinergia perfecta. Trabajaban juntos durante las tardes, después de que ella terminara sus clases universitarias y él sus reuniones empresariales esenciales. Santiago, ahora de 15 meses, había comenzado a caminar y había desarrollado una personalidad vibrante que iluminaba cada espacio al que llegaba. Su progreso había sido notable, superando muchas de las expectativas iniciales que los médicos habían planteado. Paloma había jugado un papel crucial en su desarrollo, aplicando técnicas de estimulación temprana que había aprendido tanto en la fundación como en sus nuevos estudios universitarios. La relación entre Rodrigo y Paloma había encontrado su ritmo natural. Él había aprendido a apreciar la belleza de una vida más simple, disfrutando cenas caseras preparadas por ella en lugar de restaurantes exclusivos, prefiriendo tardes en el parque con Santiago a eventos sociales superficiales. Paloma, por su parte, había ganado confianza en su capacidad intelectual y profesional, descubriendo que sus ideas y perspectivas eran no solo valiosas, sino revolucionarias en el mundo empresarial de Rodrigo. El proyecto del centro comunitario había atraído la atención de medios de comunicación y otras organizaciones sociales. Paloma había sido entrevistada por varios programas de televisión como la mente brillante detrás del diseño funcional del espacio, y su historia personal había inspirado a muchas otras personas de comunidades marginadas a perseguir sus sueños educativos y profesionales. Sin embargo, no todo había sido fácil. La familia de Rodrigo, particularmente su madre, una mujer de la alta sociedad acostumbrada a controlar todos los aspectos de la vida de su hijo, había reaccionado con shock y desaprobación ante su nueva relación. Las tensiones familiares se habían intensificado cuando Rodrigo anunció que Paloma se mudaría oficialmente a vivir con él y Santiago. La confrontación final con su madre llegó durante una cena familiar tensa, donde ella había invitado a varias candidatas apropiadas para Rodrigo, esperando que reconsiderara su capricho con la mesera. Pero Rodrigo, que había encontrado finalmente su voz auténtica, defendió a Paloma con una pasión que sorprendió a todos los presentes. «Mamá, Paloma no es un capricho, es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Es quien salvó a tu nieto, quien me ha enseñado lo que realmente significa el amor, y quien ha hecho que mi vida tenga un propósito verdadero por primera vez en 36 años». La madre de Rodrigo, acostumbrada a que su hijo siguiera sus consejos sin cuestionamiento, se quedó sin palabras. El hombre que tenía frente a ella ya no era el hijo obediente que había moldeado para cumplir expectativas sociales. Era un hombre completo que había encontrado su propia definición de éxito y felicidad. Paloma, quien había presenciado la escena desde la cocina, donde había insistido en ayudar a preparar la cena, a pesar de las protestas de la empleada doméstica, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la valentía de Rodrigo para defender su relación, pero tristeza al darse cuenta de que su amor había creado una fractura en su familia. Esa noche, mientras Santiago dormía entre ellos en la cama king size del penthouse,
una costumbre que habían desarrollado en las noches cuando el bebé había estado enfermo y que habían mantenido porque los hacía sentir como una familia completa. Paloma le expresó sus preocupaciones a Rodrigo. No quiero ser la razón por la que te alejes de tu familia. Las madres son difíciles de reemplazar, pero las novias van y vienen. Rodrigo la abrazó más fuerte. Paloma, tú no eres mi novia. Eres mi compañera de vida, la madre que Santiago eligió para sí mismo, la persona con la que quiero envejecer. Mi madre tendrá que aceptar eso, o tendrá que aceptar que su rigidez la mantendrá alejada de las personas más importantes de mi vida. Fue en ese momento cuando Rodrigo tomó una decisión que había estado contemplando durante semanas. Se incorporó en la cama, tomó las manos de Paloma entre las suyas, y le hizo la pregunta que cambiaría todo para siempre. Paloma Herrera, ¿te casarías conmigo? No por conveniencia, no para resolver problemas sociales, sino porque no puedo imaginar un solo día de mi futuro sin ti en él. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Paloma, mientras Santiago, como si supiera que algo importante estaba sucediendo, se despertó y se acurrucó entre ellos, completando el círculo perfecto de la familia que habían creado contra todas las probabilidades. Sí, Rodrigo, sí quiero casarme contigo. La noticia del compromiso se extendió rápidamente por ambos mundos de la pareja. En el círculo empresarial de Rodrigo, las reacciones variaron desde el shock hasta la abierta desaprobación. Algunos socios cuestionaron abiertamente si su juicio empresarial también se había visto comprometido por sus decisiones emocionales. Sin embargo, los resultados financieros de la empresa habían mejorado significativamente desde que Rodrigo había comenzado a enfocarse en proyectos con impacto social, atrayendo inversionistas que valoraban la responsabilidad corporativa. En el mundo de Paloma, la respuesta fue completamente diferente. Sus compañeros de la fundación, sus vecinos e incluso sus compañeros de clase la celebraron con una alegría genuina que contrastaba dramáticamente con la frialdad del círculo social de Rodrigo. Para ellos, no era una historia de una mesera que había pescado a un millonario, sino la historia de una mujer extraordinaria que finalmente había encontrado a alguien que reconocía su verdadero valor. La madre de Paloma, una mujer trabajadora que había criado a 5 hijos con el salario de una empleada de limpieza, inicialmente se sintió intimidada por la idea de que su hija se casara con alguien tan rico. Sus preocupaciones no eran sobre la compatibilidad social, sino sobre si Paloma sería realmente feliz en un mundo tan diferente al suyo. La conversación más importante llegó una tarde cuando Rodrigo visitó a la familia de Paloma en su casa de Nezahualcóyotl. Había insistido en ir solo, sin chofer ni auto lujoso, tomando el mismo transporte público que Paloma usaba diariamente. La experiencia de viajar hora y media en metro y autobús le dio una perspectiva completamente nueva sobre los sacrificios diarios que ella había hecho durante años para trabajar en el elegante restaurante de Polanco. La casa de la familia Herrera era pequeña pero impecablemente limpia y llena de amor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, dibujos de los nietos y certificados de reconocimiento que Paloma había recibido por su trabajo voluntario. En la sala principal había un altar dedicado a Miguel, el hermano fallecido, con velas, flores frescas y fotografías que mostraban a un joven sonriente con sueños en los ojos. La madre de Paloma, doña Carmen, recibió a Rodrigo con una mezcla de curiosidad y protectividad maternal. Durante la cena familiar, donde compartieron guisados caseros que Rodrigo declaró más deliciosos que cualquier comida de restaurante 5 estrellas, él pudo observar la dinámica familiar que había moldeado a la mujer de la que se había enamorado. Los hermanos de Paloma la trataban con un respeto profundo, consultándole decisiones importantes y valorando sus opiniones. Sus sobrinos la adoraban,
corriendo hacia ella con historias de la escuela y problemas que solo la tía Paloma podía resolver. En esa casa humilde, Rodrigo vio a Paloma en su elemento natural, como la columna vertebral emocional de una familia que dependía de su sabiduría y fortaleza. Durante una conversación privada con doña Carmen, mientras ayudaba a lavar los platos después de la cena, Rodrigo enfrentó las preocupaciones más honestas sobre su relación. «Señor Rodrigo, yo no entiendo de dinero ni de negocios, pero entiendo de corazones. Mi Paloma tiene un corazón enorme, pero también frágil. Ha sufrido mucho en su vida, más de lo que una mujer joven debería sufrir. Si usted está aquí porque se siente agradecido o porque está confundido, le pido que se aleje ahora antes de lastimar a mi hija». Rodrigo dejó de lavar el plato que tenía en las manos y miró directamente a los ojos de doña Carmen. «Señora Carmen, yo no estoy aquí por gratitud. Estoy aquí porque su hija me salvó no solo a mi bebé, sino a mí mismo. Me enseñó lo que significa vivir con propósito, amar sin condiciones y encontrar riqueza en cosas que no tienen precio. Le prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que ella merece». Las lágrimas en los ojos de doña Carmen fueron la bendición más importante que Rodrigo había recibido jamás. Sin embargo, los desafíos continuaron apareciendo. La madre de Rodrigo había comenzado una campaña sutil pero persistente para sabotear la relación, desde comentarios despectivos hasta intentos de involucrar a abogados familiares en conversaciones sobre contratos prenupciales diseñados para proteger el patrimonio familiar. El punto de quiebre llegó cuando ella sugirió abiertamente que Santiago podría estar mejor cuidado por alguien con una educación más formal en el manejo de niños con necesidades especiales. La implicación de que Paloma no era adecuada para cuidar al bebé que había salvado y amado como propio fue la gota que derramó el vaso. Rodrigo tomó la decisión más difícil de su vida: establecer límites claros con su madre. Le explicó que aunque respetaba su preocupación, no toleraría más comentarios despectivos hacia Paloma o interferencias en sus decisiones familiares. Si ella quería ser parte de la vida de Santiago y de él, tendría que aceptar y respetar a la mujer que se convertiría en su esposa. La reacción de su madre fue dramática y dolorosa. Amenazó con desheredarlo, con retirar su apoyo de varios proyectos empresariales familiares, con aislar socialmente a la pareja. Pero Rodrigo, que había encontrado una fortaleza que no sabía que poseía, se mantuvo firme en su decisión. Esa noche, cuando le contó a Paloma sobre la confrontación con su madre, ella lo abrazó con una mezcla de tristeza y admiración. «Rodrigo, lamento que tengas que elegir entre tu familia y yo. Nunca quise que sucediera esto. Paloma, tú y Santiago son mi familia. Todo lo demás son solo personas que tendrán que aprender a aceptar esa realidad». Fue entonces cuando ambos comprendieron que construir un amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles y que el precio de la autenticidad puede ser alto, pero siempre vale la pena pagarlo. 6 meses después, Rodrigo y Paloma celebraron una boda que rompió todos los protocolos sociales esperados para un magnate inmobiliario de su nivel. En lugar de una ceremonia ostentosa en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, eligieron casarse en el jardín de la Fundación Esperanza Brillante, el lugar donde su amor había florecido mientras cuidaban juntos a los niños que les habían enseñado el verdadero significado de la familia. La lista de invitados fue una mezcla extraordinaria que reflejaba la nueva realidad de sus vidas. Estaban presentes las familias de los niños de la fundación, los compañeros de trabajo de Paloma del restaurante, sus compañeros de universidad, los empleados más cercanos de la empresa de Rodrigo y aquellos socios empresariales que habían demostrado apoyo genuino hacia la pareja.
Notablemente ausente estaba la madre de Rodrigo, quien había mantenido su postura de desaprobación hasta el final. Santiago, ahora de 19 meses y caminando con la energía desbordante típica de los niños de su edad, fungió como el portador de anillos más adorable que los invitados habían visto jamás. Vestido con un pequeño smoking que había insistido en usar solo si incluía sus zapatos deportivos favoritos, el bebé caminó por el pasillo, llevando las argollas atadas a una pequeña almohada, deteniéndose ocasionalmente para saludar con la mano a los invitados que lo aplaudían con ternura. Paloma había elegido un vestido simple pero elegante, diseñado por una costurera local de su barrio que había trabajado durante semanas para crear algo único y perfecto para la ocasión. No llevaba joyas costosas ni accesorios ostentosos. Su belleza radicaba en la felicidad genuina que irradiaba y en la confianza natural que había desarrollado durante los meses anteriores. La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia donde Paloma había crecido, quien había conocido a la familia desde la infancia y había sido testigo de la transformación extraordinaria de la joven mesera tímida en una mujer segura de sí misma y profundamente enamorada. Durante sus votos matrimoniales, Rodrigo habló con una emotividad que sorprendió incluso a quienes lo conocían mejor. Paloma, tú me salvaste mucho antes de salvar a Santiago esa noche en el restaurante. Me salvaste de una vida vacía, de un éxito sin propósito, de un futuro sin amor verdadero. Te prometo que voy a pasar cada día de mi vida tratando de ser el hombre que merezca caminar a tu lado, que merezca ser el padre de nuestros hijos, que merezca ser tu compañero en todos los sueños que aún nos faltan por cumplir. Los votos de Paloma fueron igualmente conmovedores. Rodrigo, cuando era niña y ayudaba a mi mamá a limpiar casas grandes como la tuya, nunca imaginé que algún día viviría en una. Pero ahora entiendo que el hogar no es un lugar, sino las personas con las que lo compartes. Tú y Santiago se han convertido en mi hogar, y te prometo que voy a amarte no por lo que tienes, sino por quién eres cuando estás conmigo. El hombre más generoso, más amoroso y más auténtico que he conocido. La recepción se celebró en el mismo jardín, con comida preparada por un catering local que empleaba a madres solteras del barrio de Paloma. En lugar de música de orquesta sinfónica, contrataron a un grupo de mariachis que había tocado en las fiestas familiares de los Herrera durante años. Los invitados bailaron salsa, cumbia y rancheras bajo las estrellas, creando una atmósfera de alegría genuina que muchos de los empresarios presentes admitieron no haber experimentado en años. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Santiago, cansado pero negándose a irse a dormir, se acercó tambaleándose a Paloma durante el vals de los novios. Sin dudarlo, ella lo levantó en sus brazos y continuó bailando con él, mientras Rodrigo los envolvía a ambos en un abrazo que simbolizaba la familia perfecta que habían construido juntos. Durante el brindis, Elena Vázquez, la directora de la fundación, compartió una reflexión que resonó profundamente con todos los presentes. Hoy no solo celebramos la unión de Rodrigo y Paloma, sino la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Estos dos han demostrado que cuando dos corazones se encuentran con propósito común, pueden cambiar no solo sus propias vidas, sino las vidas de todos los que los rodean. La sorpresa de la noche llegó cuando Rodrigo anunció que él y Paloma habían tomado la decisión de donar la mitad de su patrimonio para establecer una fundación que proporcionaría becas educativas y apoyo integral a familias con miembros que tuvieran discapacidades. La fundación llevaría el nombre de Miguel Herrera, el hermano fallecido de Paloma, asegurando que su memoria continuara inspirando a otros a perseguir sus sueños a pesar de las adversidades.
Mientras la celebración continuaba hasta altas horas de la madrugada, con niños corriendo entre las mesas, abuelos compartiendo historias y jóvenes enamorados inspirados por el ejemplo de los novios, Rodrigo y Paloma se dieron cuenta de que habían logrado algo extraordinario. Habían creado una comunidad donde el amor, la autenticidad y el propósito compartido eran más valiosos que cualquier diferencia social o económica. Esa noche, cuando finalmente se retiraron a su nueva casa, habían decidido mudarse a una residencia más modesta en una colonia de clase media, donde Santiago podría crecer con una perspectiva equilibrada de la vida. Ambos supieron que habían tomado las decisiones correctas. Habían elegido el amor sobre las convenciones, la autenticidad sobre la apariencia y la familia verdadera sobre las expectativas sociales. Su historia de amor había comenzado con un momento de crisis que pudo haber terminado en tragedia, pero había evolucionado hacia algo mucho más hermoso. Una vida compartida, construida sobre valores sólidos, amor incondicional y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les presentara. 3 años después de esa mágica noche en el restaurante que cambió sus vidas para siempre, Rodrigo y Paloma habían construido una existencia que superaba cualquier sueño que hubieran podido imaginar individualmente. Su hogar se había convertido en el centro de una red extraordinaria de familias, amigos y colaboradores unidos por valores compartidos y el deseo común de crear un impacto positivo en el mundo. Santiago, ahora de 4 años, había florecido de maneras que desafiaban todas las limitaciones que algunos médicos habían predicho inicialmente. Asistía a una escuela inclusiva donde sus diferencias eran celebradas como fortalezas únicas y había desarrollado una personalidad carismática que lo convertía en el líder natural de cualquier grupo de niños. Sus habilidades sociales excepcionales y su capacidad innata para hacer sentir especiales a otros habían inspirado a sus padres a fundar un programa de liderazgo juvenil que entrenaba a niños con y sin discapacidades para ser embajadores de inclusión en sus comunidades. Paloma había completado su carrera en trabajo social con honores, especializándose en terapia familiar y desarrollo comunitario. Su tesis sobre modelos de inclusión social basados en fortalezas comunitarias había sido reconocida nacionalmente y había resultado en invitaciones para dar conferencias en universidades y organizaciones internacionales. Sin embargo, a pesar de todas las oportunidades profesionales que se habían abierto para ella, había elegido enfocar su trabajo en la fundación que llevaba el nombre de su hermano Miguel, la cual había crecido hasta convertirse en un modelo replicado en 6 estados del país. Rodrigo había transformado completamente su empresa, convirtiéndola en pionera de desarrollo inmobiliario socialmente responsable. Sus proyectos ahora incluían siempre componentes de vivienda accesible, espacios comunitarios inclusivos y oportunidades de empleo para personas de comunidades marginadas. Había descubierto que hacer el bien no solo era moralmente satisfactorio, sino también extraordinariamente rentable, atrayendo inversionistas y clientes que valoraban la responsabilidad social corporativa. La relación con la madre de Rodrigo había experimentado una evolución lenta pero significativa. El nacimiento de Sofía, la segunda hija de la pareja, había suavizado algunas de las resistencias familiares. Al ver cómo Santiago y Sofía prosperaban bajo el cuidado amoroso de Paloma y al presenciar la felicidad genuina de su hijo, la abuela había comenzado a cuestionar sus propios prejuicios. Aunque las visitas familiares aún incluían momentos de tensión, habían encontrado un equilibrio respetuoso que permitía a los nietos conocer a su abuela sin comprometer los valores familiares que Rodrigo y Paloma habían establecido. Un martes por la noche, exactamente 5 años después del incidente que los había unido, la familia regresó a Le Jardin Doré,
para una cena especial. El restaurante había cambiado significativamente desde entonces. Bajo la influencia indirecta de la historia de Rodrigo y Paloma, la administración había implementado programas de capacitación para empleados, políticas de trato respetuoso hacia el personal y un fondo de becas educativas para empleados que quisieran continuar sus estudios. Mientras cenaban en la misma mesa donde todo había comenzado, Santiago jugaba tranquilamente con sus juguetes, ajeno al significado histórico del momento. Sofía, de 6 meses, dormía plácidamente en los brazos de su madre. La escena era de una normalidad hermosa que contrastaba dramáticamente con el drama y la crisis que habían marcado su primera experiencia en ese lugar. Durante la cena llegó una sorpresa inesperada. El manager del restaurante se acercó a su mesa acompañado de una joven mesera que parecía extremadamente nerviosa. La muchacha, de no más de 20 años, se dirigió directamente a Paloma con lágrimas en los ojos. «Señora, usted no me conoce, pero yo sé su historia. Mi nombre es Andrea y hace 2 años tomé un curso de primeros auxilios inspirada por lo que usted hizo aquí. La semana pasada, ese entrenamiento me permitió salvar la vida de un señor mayor que se estaba ahogando en el metro. Quería agradecerle por demostrarme que una persona común puede hacer cosas extraordinarias». La cadena de impacto positivo que había comenzado con un acto instintivo de bondad 5 años atrás, continuaba expandiéndose de formas que Paloma jamás había imaginado. Su historia se había convertido en inspiración para cientos de personas que habían decidido capacitarse en primeros auxilios, involucrarse en trabajo comunitario o simplemente tratar a otros con mayor dignidad y respeto. Esa noche, después de acostar a los niños, Rodrigo y Paloma se sentaron en el balcón de su casa, observando las estrellas y reflexionando sobre el camino extraordinario que habían recorrido juntos. ¿Alguna vez imaginaste que esa noche en el restaurante nos traería hasta aquí?, preguntó Rodrigo, tomando la mano de su esposa. «Jamás», respondió Paloma sonriendo. «Pero ahora entiendo que no fue solo el destino. Fue el resultado de decisiones conscientes que tomamos cada día para elegir el amor sobre el miedo, la autenticidad sobre la conveniencia y el propósito compartido sobre el éxito individual». Santiago, que había despertado y se había acercado silenciosamente a sus padres, se subió al regazo de Rodrigo y señaló hacia el cielo estrellado. «Papá, esas son las estrellas donde vive el tío Miguel». Paloma sonrió con ternura y acarició el cabello de Santiago. «Sí, mi amor. Y él está muy orgulloso de la familia hermosa que hemos construido aquí en la tierra». En ese momento perfecto, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su historia de amor, Rodrigo, Paloma y Santiago se abrazaron sabiendo que habían creado algo mucho más valioso que cualquier fortuna material. Una familia construida sobre amor incondicional, valores auténticos y la certeza de que cuando 2 corazones se encuentran con el propósito de hacer el bien, pueden cambiar no solo sus propias vidas, sino el mundo entero a su alrededor. La mesera tímida que una vez pasaba desapercibida entre las mesas de un restaurante elegante se había convertido en una líder comunitaria respetada. El millonario solitario, que medía su éxito únicamente en cifras bancarias, había descubierto que la verdadera riqueza se encontraba en el amor de su familia y en el impacto positivo que podían crear juntos. Y Santiago, el bebé especial cuya vida había estado en peligro una noche de martes, había crecido para convertirse en el puente que unía 2 mundos aparentemente incompatibles, demostrando que el amor verdadero no reconoce barreras sociales, económicas o de ningún otro tipo. Su historia continuaría escribiéndose cada día, no en páginas de revistas de sociedad o en reportes financieros, sino en las vidas transformadas de cada persona que tocaban, en cada niño que recibía una oportunidad que antes no tenía, en cada familia que encontraba esperanza a través de la fundación que habían creado juntos.
Porque al final, la historia más hermosa no es la de la mesera que se casó con el millonario, sino la de dos personas que se encontraron en el momento perfecto para salvarse mutuamente y que decidieron usar esa segunda oportunidad para salvar a muchos otros en el proceso. Y todas las noches, cuando Santiago preguntaba por el tío Miguel entre las estrellas, Paloma sabía que su hermano estaría sonriendo, orgulloso de ver cómo su memoria continuaba inspirando actos de bondad, valor y amor incondicional que se expandían como ondas en un lago, tocando vidas que ni siquiera conocían la historia original, pero que se beneficiaban de su legado eterno de esperanza y transformación. El amor verdadero, después de todo, no solo cambia a quienes lo viven, sino que tiene el poder de cambiar el mundo entero, una vida a la vez, un acto de bondad a la vez, una familia a la vez. Esta historia nos recuerda que los momentos más importantes de nuestras vidas a menudo llegan disfrazados de crisis y que el amor verdadero no conoce barreras cuando dos corazones están dispuestos a construir juntos un futuro mejor. A veces, todo lo que se necesita es un acto de valentía en el momento correcto para cambiar no solo una vida, sino muchas vidas para siempre. Si te gustó esta historia increíble, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar aquí abajo desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Tu participación es fundamental para que sigamos trayendo estas historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.